con los jóvenes que se forman en las instituciones de enseñanza superior en el campo de las ciencias políticas y de la administración pública. Yo agradezco también a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por el auspicio de esta oportunidad y les quiero proponer, primero porque sé que han tenido intensas sesiones de estudio y trabajo, y segundo porque esta es la conferencia de culminación y tengo experiencia en la materia, que cuando se es el último tiene uno el riesgo de dormirlos a todos. Un mecanismo que pueda ayudarnos a hacer mutuamente interesante este ejercicio y aprovecharme también de la magnífica presencia de Nero Ruelas y del maestro Jordi Segarra, grandes politólogos y expertos que nos acompañan, para junto con ustedes quizá provocar alguna interacción que nos permita a todos enriquecernos mutuamente de experiencias y de contribuciones. He preparado un documento que me quisiera entonces referir de manera muy rápida en su parte expositiva de ingreso a grandes luces y centrarnos luego en los temas más vigentes, quizá de mayor pertinencia y actualidad, y después abrir, si así lo tienen a bien, un periodo de intercambios que nos pueda interesar para abordar con amplitud y con la mayor profundidad posible el tema de la reforma electoral, parte de la cuenta regresiva hacia la renovación de los poderes ejecutivo federal y legislativo federal igualmente, así como la coincidencia por los calendarios con la elección de 5 entidades de la Federación, DF, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, y en consecuencia estar en condiciones de abordar los nuevos retos de la democracia y del sistema electoral de México, visualizando el 1 de julio del 2012, fecha de las elecciones. En una primera lámina podemos observar cómo el desarrollo de las instituciones de México arranca desde que el presidente Madero impulsa una reforma política que centra la atención especial a los elementos que permitieran elecciones limpias y establece justamente el componente de elecciones presidenciales por mayoría, que se mantiene hasta la fecha. Hay las legislaciones electorales para la formación del Congreso Constituyente de 16, que brinda la Constitución de 5 de febrero del 17, y leyes sucesivas de elecciones federales en 18, hasta la ley electoral de 46. En el México moderno, la ley federal electoral de 73, la LOPE, la de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 77, el Código Federal Electoral de 87, el de Instituciones y Procedimientos Electorales del 90 y las sucesivas reformas de 93, 94, 96, nos perfilan todo un seguimiento que yo abordo a profundidad en el documento que me voy a permitir entregar, a efecto de que ustedes lo puedan explorar con la profundidad y la intensidad que se quiera. Ahora yo quisiera hacer el recorrido en las láminas para simplemente señalar los grandes elementos de análisis de la reforma de 90-94, porque yo considero que ahí es donde estamos centrados en ubicarnos como la parte de arranque de una serie de reformas sucesivas que nos llevan ya justamente a partir de que en 1989 se iniciaron discusiones internas encaminadas a presentar opciones hacia una reforma electoral, y luego de la propuesta legislativa y la discusión en ambas cámaras, los representantes populares materializaron el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE. El énfasis estuvo entonces fincado en el establecimiento de mecanismos de competencia claros, equitativos y no discrecionales. Este código creó una institución autónoma para organizar y sancionar elecciones, el IFE, Instituto Federal Electoral, el cual sustituyó a la Comisión Federal Electoral, que dependía
directamente de la Secretaría de Gobernación. Ese fue el cambio más significativo de las reformas electorales, pues significó el primer paso hacia el desmantelamiento de lo que era un control gubernamental, o por lo menos una participación gubernamental, y los componentes tan complejos de la participación de los partidos en los organismos electorales previos a la reforma del 90. La ley señalaba, sin embargo, que el presidente de la República tenía la facultad de proponer a los consejeros, situación que puso en entredicho la imparcialidad de la autoridad electoral. Quiero recordar a manera de anécdota, porque lo revisaba antes de llegar, que tuve la oportunidad en el proceso de formación política como representante popular, escucharon el currículum que he tenido el honor de ser 4 veces diputado federal, de representar a mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, en el Consejo General de la Comisión Federal Electoral que existía antes de la reforma del 90, y allí el componente, cuando la presidía la Secretaría de Gobernación, hacía que hubiera una representación proporcional de los partidos, siendo el que yo milito, el mayoritario, tenía 16 representantes justamente en esa Comisión Federal Electoral que un representante común podía coordinar. De manera que el primer debate del propio partido para defender intereses, postulaciones, candidaturas y procedimientos era con los propios integrantes de la representación del partido. Podrían ustedes imaginar la enorme complejidad que un esfuerzo y la revoltura que esto significaba. Pues bien, justamente esto que fue superado por el COFIPE tuvo sin embargo reflejos de muchas limitaciones que el propio COFIPE ya manifestaba. Esto hizo que una nueva serie de reformas se dieran a la luz en 1993. Y aquí el avance más sustantivo fue la introducción de límites al control de gobierno sobre la administración electoral y la estructura burocrática del IFE. Límites igualmente también a los gastos de campaña, que por primera vez se abordó como decisión de regulación para buscar contiendas políticas más equitativas. Fue así que en 1994 y hasta 96 se fueron dando las bases para ciudadanizar al Instituto Federal Electoral. Sin embargo, la reforma de 94 representa un cambio aún mayor: la total ciudadanización del Consejo General del IFE. Esto es, que el gobierno que antes tenía la responsabilidad de coordinar la Comisión Federal Electoral, sustituido con la Constitución del IFE, pero que sin embargo tenía todavía muchos elementos de participación y de control, abandonó por primera vez a las instituciones electorales, que se volvieron totalmente ciudadanas, y los partidos allí, en su propia esfera de responsabilidad, pudieron nombrar representantes con voz, sin derecho a voto en el consejo de este nuevo IFE. Surge ahí entonces el elemento fundamental del estudio de esta plática, el elemento de competencia y de competitividad electoral, impulsado por el largo recorrido que yo quise apuntar ahora a vuela pluma desde la Constitución de la Nación democrática luego de la Revolución, y consumado en 94, aún en medio de condiciones muy difíciles enmarcadas en el asesinato de un candidato presidencial, en la renuncia de un secretario de Gobernación y una etapa de violencia, y que sin embargo dio oportunidad al alumbramiento de una serie de reglas y decisiones que han sido fundamentales para el desarrollo de la democracia mexicana y eventualmente la introducción en nuestra vida social de ese nuevo elemento adicional de las democracias, que son las alternancias, es decir, cuando el partido diferente al partido hegemónico puede, por la vía del voto, la vía no violenta, acceder al poder. En 93, 94, 96 se generaron las condiciones de competitividad electoral. Yo creo que la definición más clara sobre competitividad electoral la da justamente Sartori. Para él, hay competencia electoral cuando existe más de un competidor,
es decir, más de un partido. Y cuando las reglas del juego electoral surgen del consenso, es decir, cuando se parte de este acuerdo en lo fundamental, en que los que juegan para un puesto de elección o para una posición electoral o de gobierno están de acuerdo en las reglas que rigen este juego y se comprometen, aunque no siempre lo cumplan, a respetar cada uno de los pasos y a respetar el voto o la elección, a respetarlo bien sea en la jornada comicial o en los siguientes elementos de lo que se llama la normalidad democrática o los tribunales judiciales electorales. Para que esto exista, dice, hay que tomar en cuenta los criterios de cuando los principales partidos se aproximan a una distribución casi nivelada de fuerza electoral. Aquí en nuestro sistema electoral ya lo hemos tenido. La última elección presidencial se resolvió por una diferencia de 260,000 votos. Cuando dos o más partidos obtienen resultados cercanos y ganan con escaso margen y por la frecuencia con la cual los partidos se alternan en el poder. Yo diría que esto parece una premonición, porque todas las indicaciones, mediciones, encuestas y percepciones indican que la alternancia llegó a México para seguirse desarrollando, que a dos periodos sucesivos de una alternancia debiera seguir otra alternancia, es decir, un partido diferente en el poder. Y aquí, en los elementos de la competitividad y en los elementos de la participación en términos de reglas de mayor equidad, claros ya en los conceptos de competencia y competitividad, tenemos que decir que en 1996 registramos lo que para quien les expone son los cambios más importantes, porque dieron lugar a un reconocimiento general sobre elecciones libres, justas y transparentes, una autoridad electoral en la figura de consejeros independientes, y también se constituye un tribunal judicial electoral independiente del Poder Judicial Federal para la resolución de disputas, con calidad de acceso a medios, con regulación del financiamiento a los partidos y equidad de oportunidades en medios de comunicación. La de 96 es la reforma que tiene el mayor grado de avance en los sistemas de competencia y competitividad, de acceso a la justicia, y que entonces garantiza con mayor claridad el respeto a la voluntad mayoritaria. Es por este marco normativo que las elecciones de 1997, primera vez que el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, fueron reconocidas como las que marcaron la conclusión exitosa de todas las reformas electorales emprendidas. El maestro Méndez, en su libro Transición a la Democracia en México, Competencia Partidista y Reformas Electorales, de 1977 a 2003, de la Flaxo, lo estudia con mucha claridad y lo establece con mucha puntualidad. Y estas reformas tienen además otras características que ustedes saben, porque luego de ocurrir en el concierto de la participación política nacional, se vieron reflejadas en las cartas magnas de los estados y se crearon los institutos estatales electorales que siguieron a partir de la reforma constitucional federal el mismo cauce, de tal forma que hoy en México las autoridades electorales estatales, como su símil de las federales, son autónomas, independientes, no están vinculadas a los gobiernos en turno, sino que están integradas y comprometidas en el sistema democrático. Esas reformas fueron suficientes para regular al país, que crecía de manera muy dinámica. Garantizaron una mayor competencia, una mayor competitividad, una integración más plural de cámaras federales y locales, y fueron la base de la democracia procedimental que hizo que en el año 2000, con la elección del presidente de la República de la alternancia, se alumbrara
lo que a partir de la lámina 5 nosotros observamos ahora con una enorme convicción de profundización y de análisis crítico y autocrítico. Por si bien es cierto que todo este andamiaje jurídico, que esta enorme complejidad que ahora he recorrido en minutos, pero que implica una serie de luchas sociales, de enfrentamientos, de injusticias, de penurias de todo tipo, lo real es que en muchas de estas formas la apertura de los sistemas democráticos, la integración de los sistemas de representación en el largo recorrido desde los diputados de partido hasta los de representación proporcional a la integración de las cámaras, nuestro sistema político fue capaz de que, como lo dijo en la reforma de 77 el ilustre ideólogo mexicano don Jesús Reyes Heroles, por la vía de la ley se enseñara a quienes desesperados tomaban la vía de la violencia o la guerrilla, que había mecanismos y formas para integrarse por la vía de las instituciones a corrientes que impulsaran el cambio y las reclamaciones de las dolencias de la sociedad por democracia, por justicia, por empleo, por oportunidades reales. Sin embargo, en este proceso y hasta 2006, creo que debemos considerar que muchas insuficiencias, muchas circunstancias especiales